Y tenemos que ver que hay una necesidad muy grande en nuestra sociedad y lo podemos ver a todos los niveles. Esa necesidad es la necesidad de reconocimiento. Continuamente estamos pues haciendo lo necesario para que tengamos ese reconocimiento, sobre todo de las personas que tenemos más cerca de nosotros, pero también de personas que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que no nos gusta, por ejemplo, pasar una vergüenza en público, caernos en la calle. Si inmediatamente te levantas, no me dolió, no pasó nada, muriendo, pero no quieres ser avergonzado delante de personas que ni siquiera conoces y que no te van a volver a ver nunca la vida. Pero sin embargo, tenemos esa necesidad y es parte de cada uno de nosotros. Y es algo sano, es algo que pues tenemos dentro de nosotros, que de alguna manera está ahí por alguna razón. Cuando buscamos ese reconocimiento a como dé lugar, entonces ya las cosas cambian. Entonces ya deja de ser algo sano y se convierte en algo, pues ya no muy bueno, porque para lograrlo, muchas personas no les importa lo que tengan que hacer, aunque sea algo que no es legítimo, no es moral, no es legal, de todos modos lo hacen porque tienen una necesidad muy grande de ese reconocimiento. Y esto lo vemos actualmente, lo vemos como que muy exacerbado. Entonces vemos personas que incluso exponen sus vidas para sacarse una foto con tal de tener un montón de likes. Y vemos gente que ha perdido la vida haciendo eso. ¿Y por qué lo hacen? Por los likes. Porque quieren ser reconocidos, porque quieren tener sus 5 minutos de fama. Y no es otra cosa más que pues una gran necesidad de que la gente los voltee a ver. Pero sin embargo, eh, esa exaltación del yo no es algo que estuviera tan generalizado en la sociedad anteriormente. Y podemos tomar algunos ejemplos, pues, de nuestra referencia, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, y tomar de ahí algunos ejemplos para ver cómo la gente pensaba de una manera diferente. Y pues ahí el Señor nos está hablando de alguna forma. Voy a leer el segundo libro de Samuel 21, del 15 al 17. Dice: Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces aquí vemos cómo pues los generales, los valientes de David, ven que David está en peligro y uno de ellos sale en su ayuda. Y entonces impide que este gigante lo matara. Porque David ya estaba cansado. No se especifica cuáles eran las condiciones, pero pues podemos ver que eso ya fue, digamos que en la parte final de su vida, ¿no? Todos tenemos una curva, estamos en nuestro punto más alto y de ahí pues las cosas empiezan a empeorar, a querer y no, así es esto. Entonces David ya se encontraba en esa fase. Ya no era aquel muchacho que había matado con una honda a un gigante, sino que ahora
pues ya estaba, ya era rey, ya tenía su ejército, ya llevaba varios años reinando, y ya estaba un poco cansado. Al ver esto, aquí nos dice la palabra que Abisai, ¿verdad? Se levanta, lo defiende, entra a la batalla que tenía con este gigante y entonces lo mata. Unos años antes no hubiera sido necesario. David lo hubiera hecho sin ningún problema, hubiera salido del problema sin apenas despeinarse. Pero, pues ya después de algunos años, ya las cosas cambian. ¿Qué hace David? Hace caso, hace caso a la decisión sabia que habían tenido sus generales y entonces se retira y ya no sale la batalla. Ahora va a estar desde su casa viendo cómo van las cosas, que le vayan informando y ya no se va a quedar tampoco en su casa en lugar de ir a la batalla como en otro tiempo cuando sí podía hacerlo. Le sucedió el asunto de Betsabé, ¿verdad? Entonces, vemos que David acepta este consejo, acepta su limitación, se da cuenta de que ya no es lo mismo que antes, y entonces David ya no va a salir a la batalla. Pero la parte interesante viene a continuación. Seguimos leyendo apenas unos poquitos versículos después. Segundo libro de Samuel 21, pero ahora del 18 al 22, o sea, los versículos que siguen. Dicen, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jarejeim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un gigante de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató con Natán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Por mano de quién? De David y de sus siervos, aquí dice. Pero David ya ni siquiera salió a matar. Pero sin embargo, se le atribuye la victoria a David. Él ya no estuvo presente, pero sin embargo, se le atribuye la victoria porque él era el rey, líder, el líder que había sacado al pueblo, a su ejército a batalla muchas veces, muchos años. Y entonces, ni siquiera los siervos hubieran reconocido la victoria como propia. Era la victoria de David. ¿Quién mató a los gigantes? David. Por mano de sus siervos. Pero David lo hizo. David ya no peleaba, pero sin embargo, se honraba todavía su nombre, porque era el rey, porque era el líder de todos, porque era el que los inspiraba, era aquel a quien ellos le habían jurado lealtad. Vemos ahí en la narración de este libro, en especial, a los valientes de David. Cada uno de ellos tenía sus rasgos muy, muy especiales. Eran gente muy valiente, muy buena con las armas, que eran capaces de defender. Había uno por ahí que defendió un campo de lentejas, él solo contra 300. Él solo lo hizo. Y así eran sus generales, así eran sus valientes. Y todos ellos reconocían que estaban bajo la mano de David. Y por lo tanto sus logros no eran propios, eran los logros del rey David. Vemos en otra parte también del segundo libro de Samuel, 12 del 26 al 28. Dice, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real.
Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúnen pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada en mi nombre. Esto fue antes de los gigantes. Pero aquí vemos a Joab, que está a punto de tomar una ciudad, y entonces manda rápido mensajeros que vayan con David y le dice: vente, ven que estés aquí tú con nosotros para que cuando tomemos esta ciudad, la victoria se atribuya a persona. Que no sea para mí, que sea para ti. Y aquí vemos una muestra de, de humildad, de modestia de este Joab, que después hizo otras cosas, pero en este momento Joab estaba pues totalmente siendo leal a David y no quiere tomar una ciudad como propia, quiere que David sea quien lo haga. Aunque él haya hecho toda la batalla y él haya sido quien estuvo agotando al ejército, no importa. En el momento decisivo, David tenía que estar ahí para que entonces esta toma fuera atribuida al nombre de David. Y bueno, de esto que hemos leído, que es interesante, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar para nuestra vida? Y aquí hay varias cosas que son importantes. Cuando formamos parte de un equipo, todo lo que se haga en ese equipo se debe atribuir a la cabeza del mismo. Y no es un mérito propio, no es un logro personal. Eso es muy importante. Como creyentes, todos somos parte de un equipo. ¿Cuál es ese equipo? La iglesia. La iglesia. ¿Y quién es el jefe de toda la iglesia? Tú. No, es el Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que hagamos, tiene que ver con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si fallamos, entonces estamos provocando, fíjense bien, estamos provocando que el nombre de Jesús sea blasfemado. Porque quien nos vea va a decir: mira nomás dice que es cristiano, dime nomás en qué anda. Si hacemos lo malo. Y si no fallamos, entonces tenemos que exaltar al único nombre sobre la tierra que vale la pena exaltar. Y ese es el nombre de nuestro Señor Jesús. Todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras tienen una trascendencia eterna, no nada más para el día de hoy ni para esta semana. Tienen una trascendencia eterna. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que antes de que hagamos cualquier cosa, antes de que digamos cualquier cosa, debemos tomar un tiempo para ver qué es lo que vamos a decir, para ver qué es lo que vamos a hacer. Y ver de esta manera si con nuestras palabras o con nuestros actos estamos exaltando el nombre de nuestro Señor, o al contrario, estamos dando ocasión para que sea blasfemado. Nosotros no lo hacemos, ciertamente, pero damos la oportunidad para que alguien más lo haga. Eso es exactamente. Cada uno de nosotros somos piedras vivas que Dios ha utilizado, que está utilizando para construir el edificio de su iglesia. También podemos considerar que somos los órganos, una célula aunque sea, que da vida al cuerpo de Cristo, que este cuerpo de Cristo debe estar trabajando armoniosamente. Y para eso
todos los miembros debemos actuar en esa armonía. No podemos hacer las cosas como queramos. Hemos perdido nuestra, por decirlo de una manera, hemos perdido nuestra libertad personal para estar sometidos a lo que el Señor está diciendo en cada momento. No podemos tener una vida dentro de la iglesia y otra vida afuera, porque siempre, todo el tiempo, somos parte de este organismo vivo, de este organismo dinámico. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque nuestra vida ha sido comprada, y ha sido comprada a precio de sangre, y nosotros no la pagamos, la pagó el Señor Jesús en la cruz, y por lo tanto ya no nos pertenecemos. Esto lo reconoce el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Qué versículo más tremendo, qué versículo más tremendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Así nos sentimos? ¿O seguimos sintiendo que nosotros somos los dueños de nuestro propio destino? Esto lo dijo un hombre que nació y creció en una situación privilegiada. El apóstol Pablo nació podríamos decir ahorita, nació en una cuna de oro, pues hágalas de ser, porque en su tiempo no podría haber alguien más privilegiado que Pablo. Y él lo explica, lo dice en Filipenses 3, del 4 al 8, dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, Pablo, en las condiciones privilegiadas en las que nació y vivió y desarrolló la primera parte de su vida, estima que todo eso es pérdida y es basura. Y entonces vamos a pensar un momento. ¿De qué nos podemos sentir nosotros hombres? ¿Te sientes orgulloso de tus papás, de dónde vivías, de los títulos que tienes, de lo que has logrado, de tus posesiones, de tu carro? ¿De qué estás orgulloso? ¿Qué es lo que realmente te da así mucho? Te sientes muy bien cuando lo estás presumiendo delante de otras personas. Y vemos que realmente todo vino de Dios. Porque sin Él, pues, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué diferencia puede haber entre nuestra vida y la vida de una persona que lo ha perdido todo y que está viviendo en las calles? ¿Por qué Él vive así y nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es la misericordia de nuestro Dios. Porque Él ha decidido que nosotros vivamos en una condición que nosotros podamos estar hablando de su santo nombre solamente por el puro afecto de su voluntad. O sea,
porque Él quiso clasificar. Y a veces todavía tenemos ahí cosas que necesitamos cambiar. Analicemos, por ejemplo, nuestro lenguaje de cada día. ¿Cuántas veces decimos yo, o decimos mío, o decimos mí? ¿Cuántas veces? Sería un ejercicio interesante tener una listita de personas. Yo creo que nos sorprendería el resultado. Pero nos tenemos que dar cuenta que nada de eso vale delante del don divino, precioso de la salvación. Esa salvación la tenemos porque somos deudores a Dios. Y esa deuda no la podemos pagar con nada. Absolutamente nada de lo que tengamos o hagamos puede pagar esa deuda. Es totalmente impagable y que la recibimos de gracia. La recibimos gratis, sin condiciones. Nos las entregó nuestro Dios. Esa salvación, por supuesto que tuvo un precio. Se pagó con sangre. Y quien la pagó fue el Señor Jesucristo. Y ninguno de nosotros estábamos ahí presentes para por lo menos decir, bueno, pues yo estaba ahí. No, ninguno estábamos. Cuando Dios entonces nos instruya por cualquier medio, por cualquier conducto, a hacer algo y hagamos bien la parte que nos toca, porque quien se encarga de darle éxito a eso es únicamente nuestro Dios. No lo tomemos como un éxito personal. No caigamos en la tentación de pensar que fue debido a mi mérito, debido a mi experiencia, debido a mis conocimientos o a mis relaciones. La gloria únicamente es de Dios. Y Dios no la comparte con nadie. Si reconocemos que a veces tenemos esa búsqueda de reconocimiento, hay un antídoto, se llama humildad. Y para eso es muy fácil llegar a la humildad, simplemente toma un espejo y mírate. Y fíjate que lo bueno que hay en ti es por la gracia. Y lo malo que hay en ti, pues es por tus propias acciones. Entonces, eso nos debe llevar a la humildad de reconocer que todo lo que hagamos, todo lo bueno que hagamos en esta vida, es por Dios. Y solamente a Dios le vamos a dar la gloria, porque solamente Él la merece. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Que bueno, Padre, por lo menos a mí me ha sacudido, Señor, me ha impactado. Porque cuántas veces pensamos que nosotros mismos somos los conductos adecuados, Señor, de tu gracia. Y se nos olvida que tú has escogido lo peor, Señor, lo menospreciado del mundo, para entonces avergonzar a los sabios. Te doy muchas gracias, Señor, porque pues en tu gracia, Señor, en tu amor incomprensible, me has elegido, Señor, para ser parte de tu cuerpo, para ser parte de tu ministerio. Y te pido, Padre, que esto sea algo que no se nos olvide nunca, que no se nos olvide jamás, y que siempre, Señor, siempre estemos dándote a ti la gloria, porque solamente tú la mereces. Te damos muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.